En el lejano oriente nació China, India, y en Europa nació Grecia y Roma. Ya hemos tenido la oportunidad de conocer sobre Grecia y decíamos que el Imperio Romano fue el imperio más poderoso de la antigüedad y el que más tiempo duró. Sobre su ubicación, decíamos que en su momento de mayor esplendor logró dominar todo el centro de Europa, toda Europa prácticamente, el norte de África y además el medio o cercano oriente. Pero su capital, que es la ciudad de Roma, se encontraba ubicada precisamente en el continente europeo, en la península itálica, también conocida como la Bota Itálica, a orillas del mar Mediterráneo. Igualmente decíamos que políticamente su máxima autoridad era el emperador, que se conocía con el nombre de el César. Era un sistema monárquico, eso quiere decir que el poder se transmitía a través de la sangre. El emperador tenía un grupo de personas que lo ayudaban a gobernar y este era el Senado, que estaba conformado por sabios, ¿cierto? Que le daban consejos muy importantes al emperador, que él la mayoría de las veces acogía, ¿cierto? Igualmente decíamos que los romanos socialmente se organizaban en tres clases sociales: los patricios, los plebeyos y los esclavos. Los patricios eran los hijos de los fundadores del imperio, por eso tenían muchos privilegios, tenían los cargos más importantes, eran los generales, los políticos, los gobernantes, los alcaldes, los generales del ejército, ocupaban los cargos más importantes, los patricios. Los plebeyos, digamos que eran una clase media, por decirlo de alguna manera, que eran libres, pero se dedicaban a oficios menos importantes, menos remunerados, como eran el comercio, la artesanía, básicamente a ese tipo de actividades. También podían ser soldados, ¿cierto? Y por último estaban los esclavos, que habíamos dicho en anteriores oportunidades que estaba directamente ligado a la guerra. La esclavitud estaba directamente ligada a la guerra, ya que si una civilización era derrotada por otra civilización, automáticamente se convertía esta última, la derrotada, en esclavo. Los esclavos entonces les tocaba hacer los trabajos más duros, ¿sí? Se encargaban de los trabajos más duros y había una gran cantidad de esclavos en el Imperio Romano, teniendo en cuenta de que el Imperio Romano era un imperio muy, muy guerrero. Decíamos que existieron tres grandes instituciones que permitieron que el Imperio Romano perdurara en el tiempo. Una fue la religión. Decíamos que la religión tuvo dos momentos o dos etapas en el Imperio Romano. En una primera etapa simplemente adoptaron la religión de los griegos, le cambiaron los dioses a los nombres de los griegos, y en una segunda etapa el Imperio Romano se convirtió al cristianismo, no sin antes y durante 300 años el Imperio Romano persiguió a los cristianos, dándole pues muertes horribles. A esos primeros cristianos que murieron bajo el yugo del Imperio Romano se le conoció como los mártires. En el siglo III después de Cristo, el emperador Constantino, al ver que la mayor parte de los habitantes del Imperio Romano eran cristianos, decidió convertir la religión, decidió convertirse al cristianismo y de paso convertir como religión oficial del imperio al cristianismo, y además creó la Iglesia Católica como la institución encargada de regir los principios y los dogmas del cristianismo. Esa fue entonces la primera iglesia de la religión del cristianismo. Como ya sabemos, con el pasar de los años, pues nacieron muchas otras iglesias más. Igualmente decíamos que el ejército era uno de los elementos más importantes del Imperio Romano, ¿cierto? El ejército del Imperio Romano era muy poderoso, se le llamaba los legionarios y se convirtieron en el ejército más poderoso de la antigüedad precisamente por tener soldados profesionales, por tener una muy buena organización, una muy buena estrategia militar, pero además porque contaban con armas que en ese momento muchas civilizaciones no tenían. Entre esas, las más importantes estaban las catapultas, ¿cierto? Que eran armas muy, muy importantes para esa época. Bien, hasta ahí llegamos la clase pasada. Preguntas, comentarios, dudas, hasta ahí.
¿Me están escuchando bien? Sí, Sí, profe, profe, se le escucha bien. Bueno, vamos entonces a seguir con la clase del día de hoy. Decíamos entonces que habían tres instituciones que habían permitido o habían consolidado al Imperio Romano, habían permitido que se consolidara en la Edad Antigua como el imperio más poderoso de la antigüedad. Decíamos que el primero había sido la religión, en este caso la religión del cristianismo, que se difundió por toda Europa y por gran parte del mundo, y esto permitió darle mayor solidez al Imperio Romano. El ejército, por supuesto, el ejército que fue el elemento fundamental para alcanzar todas las tierras que conquistaron, fue fundamental. Los legionarios se llamaban el ejército del Imperio Romano. Y por último, la otra institución que fue muy importante para los romanos fue la esclavitud. En Roma existían muchos esclavos. Habíamos dicho que el Imperio Romano o que la esclavitud en la Edad Antigua se basaba principalmente en las guerras. Si una civilización derrotaba a otra civilización, la civilización que era derrotada automáticamente se convertía en esclavo de la civilización que vencía. Esto llevó a que el Imperio Romano, como ya sabemos, fue el imperio más poderoso de la antigüedad, fue el imperio que más tierras conquistó, que más civilizaciones derrotó. Por supuesto, también era, y por esta misma razón, era la civilización que más esclavos tenía. Los esclavos eran muy importantes para el Imperio Romano porque eran los que hacían los trabajos más duros, los que hacían los trabajos que permitieron que los romanos se pudieran dedicar a otras cosas. A los esclavos les tocaba trabajar en el campo, obviamente en la agricultura bajo el arduo sol. Les tocaba también trabajar en obras de construcción, construir las carreteras y los caminos, que como veremos más adelante fueron muy importantes para el Imperio Romano, ya que permitieron comunicar a todas las provincias del Imperio Romano. Los caminos fueron entonces también una obra muy importante desarrollada por los esclavos. En ese orden de ideas, pues los esclavos fueron muy importantes para mantener y consolidar al Imperio Romano en el poder. Existieron entonces tres clases de esclavos. No todos los esclavos eran iguales, ni todas las personas, ni todos los esclavos eran tratados por igual. Dependiendo de sus características físicas, si se quiere, de sus capacidades, de sus potencialidades, se dividieron en tres los esclavos en el Imperio Romano. Estaban los esclavos, digamos, comunes, por decirlo de alguna manera, que eran las personas, pues, que no tenían fuerzas extraordinarias, que eran las personas que de pronto no tenían una formación académica fuera de lo normal, eran clasificados como esclavos comunes. Estos esclavos comunes eran la mayoría, eran la gran mayoría de los esclavos eran esclavos comunes y se dedicaban básicamente al cuidado del hogar, ¿cierto? Todas las familias romanas tenían sus esclavos, se dedicaban al cuidado del hogar, a barrer la casa, a hacer la comida, a hacer todo lo que se hace para el cuidado del hogar. Pero también trabajaban en el campo, ¿cierto? Les tocaba también arar la tierra, cultivar, todo lo que tenía que ver con la agricultura. Y además decíamos que también se encargaban de obras de construcción como las carreteras, como los puentes y como los acueductos. Fueron las obras de construcción más importantes del Imperio Romano y por supuesto estas obras de construcción las hacían los esclavos. Entonces la primera categoría de esclavos eran los esclavos comunes que se encargaban de los trabajos más duros, ¿cierto? Pero había una segunda categoría de esclavos. Recordemos también que los romanos invadieron y conquistaron civilizaciones tan importantes como la civilización griega, como la civilización egipcia, como la civilización mesopotámica, como los fenicios. Recordemos que todas esas civilizaciones tuvieron grandes pensadores, tuvieron grandes inventores e hicieron importantes aportes a la humanidad. Por ejemplo, recordemos que en Grecia existían grandes filósofos, importantísimos filósofos, ¿cierto? Existieron en Grecia también importantes literatos, personas que hacían obras de literatura y de teatro, que también fueron muy importantes. En Egipto habían también muchas personas
que conocían sobre anatomía. Recordemos que ellos hacían momias y para hacer una momia pues necesitaba saber mucho de anatomía. También en Egipto habían muchos grandes arquitectos, como ya sabemos, construyeron las grandes pirámides, entonces había muchas personas que sabían de construcción y de arquitectura. Y ni hablar de los mesopotámicos, ¿cierto? Los mesopotámicos que tenían personas que sabían mucho de matemáticas, de multiplicación, de división, conocían mucho acerca de la observación de los cuerpos celestes. Recordemos que los mesopotámicos fueron excelentes observadores del espacio, ¿cierto? Crearon la rueda, crearon los códigos de leyes, que para los romanos era muy importante. Entonces, todas estas personas que vivían en estas civilizaciones y que tenían grandes conocimientos, los romanos no los desperdiciaban como esclavos comunes, no, ellos identificaban de que esos esclavos tenían ciertos conocimientos que les podrían ayudar principalmente para educar a sus hijos. Y entonces los esclavos que de alguna manera tenían una buena formación académica, que sabían de construcción, que sabían de anatomía, que sabían de literatura, que sabían de filosofía, que sabían de conocimientos del espacio, de los fenómenos espaciales, todos estos esclavos que eran inteligentes, por decirlo de alguna manera, pues los convirtieron en profesores de sus hijos, ¿cierto? Entonces eran esclavos, pero se dedicaban era a la educación de los hijos de los romanos. Entonces esa sería una segunda categoría. Una primera categoría, decíamos, eran los esclavos comunes, se dedicaban a hacer trabajos normales, y los esclavos inteligentes que eran utilizados para darle educación a sus hijos como profesores, ¿cierto? Y finalmente tenemos una tercera categoría de esclavos, que eran los gladiadores. ¿Alguien sabe qué son los gladiadores? Era como el circo romano de esa época, pero era un circo muy sangriento, donde se peleaban cuando unos hombres peleaban contra animales feroces, salvajes y eso, o sea, peleaban hombres con otros hombres, se peleaban y eso era de pelea, era como el circo romano. Muy bien, excelente, por ahí va la cosa. Efectivamente, los gladiadores eran peleadores, pero para que entendamos por qué estaban estos peleadores, tenemos que entender en qué consistían los gustos de los romanos. A los romanos les encantaba divertirse, al igual que los griegos, pero la diversión de los griegos y la de los romanos era muy diferente. A los griegos les encantaban las obras de teatro, ¿cierto? Les encantaba ver representado en una tarima las obras de literatura. Espera un momentico, un momentico. Oye, ¿en clase qué te pasa? Aló. Bueno, ¿me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. Bueno, le decía entonces, jóvenes, le decía a jóvenes que los griegos les encantaba divertirse viendo representar las obras de teatro que se encontraban en las obras literarias. Todas estas obras que vimos, la Ilíada, la Odisea, por ejemplo, a ellos les encantaba que se representara en vivo y en directo en un teatro. Recordemos que ese teatro todavía existe en el mundo, ¿cierto? Las representaciones teatrales todavía existen e incluso han evolucionado y se han convertido en las novelas, se han convertido en las películas, se han convertido en las series, ¿cierto? Entonces, a los griegos les encantaba eso, se divertían enormemente con estas obras de teatro. A los romanos no les gustaban las obras de teatro, o sí les gustaba, pero les gustaba mucho más. La diversión de ellos era ver cómo dos personas peleaban a muerte. Esa era la forma de ellos divertirse, la forma como ellos se divertían. Les encantaba ver, ¿cierto?, cómo dos personas peleaban a muerte. Y eso era, digamos, lo que más atraía a los romanos para su diversión. Se reunían en estadios enormes, construidos enormes, le cabían 40,000, 50,000 personas, así como el estadio que tenemos aquí nosotros para jugar fútbol, que es el Estadio Metropolitano, que es enorme. Bueno, así en estadios enormes se reunían las personas, pero no para ver una obra de teatro, no para ver un partido de fútbol, sino para ver cómo dos hombres, dos esclavos,
peleaban a muerte. Y a esos esclavos que peleaban a muerte se les llamaba los gladiadores. Eran los gladiadores. Entonces, cuando los romanos obtenían la victoria sobre otra civilización y encontraban guerreros en la civilización vencida, guerreros, esos guerreros automáticamente se convertían en esclavos, pero no en cualquier esclavo, se convertían en gladiadores. Tenían que pelear en la arena a muerte, ya sea entre ellos o a veces los romanos se les ocurría muchas ideas, les mandaban algún animal, les mandaban algún tigre, ¿cierto? Y entonces eso era lo que más divertía a los romanos, ¿cierto? Y de esa manera, pues, los romanos en general, no solamente los plebeyos, sino también los patricios, llenaban los estadios. Habían gladiadores que eran muy fuertes y que obtenían muchas victorias. Y al obtener victorias, el premio que obtenían al final de obtener muchas victorias era que podían ganarse su libertad, que los podían volver personas libres, ¿cierto? Entonces, y además muchos de estos gladiadores eran considerados héroes por las mujeres romanas, eran considerados héroes por las mujeres romanas. Bien, entonces tenemos en resumen tres tipos de esclavos. Los esclavos, decíamos, comunes, que se encargaban de los trabajos más normales, del cuidado de la casa, de la agricultura, ¿cierto? Estos eran esclavos que no de pronto no tenían una fuerza extraordinaria, que no eran guerreros, eran esclavos que no tenían una formación académica superior. Entonces se dedicaban, repito, a labores comunes, agricultura, construcción, cuidado del hogar. Los gladiadores que sí, perdón, los esclavos que sí tenían una buena formación académica, ¿cierto? Que estaban bien preparados, que tenían conocimiento en filosofía, en literatura, en teatro, en arquitectura, en las matemáticas. Entonces, estos esclavos eran utilizados como profesores para los hijos de los romanos, para que los prepararan bien, por supuesto. Y finalmente tenemos los esclavos que eran guerreros, ¿cierto? Que eran soldados. A estos esclavos los convertían en gladiadores. Los gladiadores entonces eran esclavos que peleaban a muerte, en enormes estadios, para el disfrute y el placer de los romanos, que le encantaba ver cómo dos personas se morían, ¿cierto? Cómo dos personas se morían. En la actualidad, hoy todavía tenemos herencia, imagínense ustedes, después de 2000 años, todavía es la hora y tenemos herencia de esa práctica del circo romano, ¿cierto? Del circo romano tenemos todavía herencia de esa práctica. A ver, ¿qué prácticas todavía se asemejan al circo romano? El boxeo, profe. El boxeo puede ser una, muy bien. ¿Qué más? Cuando un hombre tiene una capa roja y ahí está el toro, ¿verdad? Los toreros, las corridas de toros. Sí, los toros. Las corridas de toros, muy bien, es el ejemplo más significativo, ¿cierto? Más parecido a lo que se vivía en esa época, las corridas de toros. Es, digamos, una herencia que todavía en la actualidad, en la sociedad actual, tenemos del circo romano. Las corridas de toros, también las peleas de gallo, también se consideran una herencia de ese ritual violento y sangriento que se vivía, repito, en el circo romano. Vamos entonces a ver un pequeño video. No sé si Profe, me ¿Sí? tengo que salir porque no tengo luz y el teléfono está descargado. Ok, no hay problema. Le decía entonces que es probable Bueno, que no gracias. escuche, ok, es probable que no escuchemos el video, pero la idea no es observar el video, ¿no? No solamente es escuchar, sino observar. Si no escuchan, no hay problema. Lo importante es que podamos ver el video y conocer un poco cómo era esta práctica de los gladiadores, cómo se daba esta forma, cómo peleaban los gladiadores en la época romana. Va a mostrar como mostró la película El Gladiador. Sí, primero vamos a ver un poco cómo era el Coliseo romano. Era una obra de construcción, un estadio enorme, gigante, ¿cierto? A este estadio le cabían nada más y nada menos que 50.000 personas. Imagínense ustedes, 50.000 personas, es decir,
más o menos lo que le cabe a nuestro querido estadio Metropolitano. Aquí lo podemos ver y estaban allá atrás se ve el Circo Romano. Miren que era un estadio enorme, tenía como 5 pisos y la gente le encantaba ir. Las entradas eran gratis, no se cobraba por entrar. Era un evento que el emperador financiaba para que los romanos se divirtieran. Tenía techo, incluso tenía techo de tela removible. ¿Sí? Cuando hacía mucho sol, el techo se podía extender, ¿cierto? Un techo formado por telas. Aquí lo podemos ver desde abajo. No solamente era un sitio para ir a divertirse haciendo peleas, sino que también se aprovechaba para el comercio. Se aprovechaba para vender y comprar cosas. Por aquí entraban los gladiadores para divertir a los romanos. Y lo podemos ver desde fuera. Miren, 1, 2, 3 pisos. Tenía esa enorme construcción que, ojo, todavía se encuentra en pie. El día que vayan a Roma todavía pueden encontrar algunas de sus ruinas. Todavía se encuentra en pie esa hermosa construcción que se llama el Circo Romano, que es considerada la mayor obra arquitectónica de los romanos. Dentro del circo, pues también se daban las apuestas. Veamos entonces cómo eran las peleas. Aquí vemos cómo estos señores que están aquí representan los gladiadores, ¿no? Los gladiadores que se enfrentaban a muerte. Yo me vi El Gladiador. Se lo recomiendo, yo me vi El Gladiador. Ok. Exactamente, en esta película, que es la que estoy presentando, o un fragmento de la película que estoy presentando, se llama El Gladiador, la pueden conseguir en Netflix. Aquí vemos otro fragmento de la película. Maximus. Profesor, no se le escucha. No importa si no escuchamos, lo importante es que podamos ver las imágenes. Nos cambió. Bueno. Parece que se nos paró esto un poquito nuevamente. Bueno, vamos entonces a ir avanzando. Le decía que los gladiadores entonces eran los peleadores que peleaban, los esclavos, perdón, que peleaban a muerte para divertir a los romanos. Entonces, serían entonces las 3 formas de esclavitud que existían en el Imperio Romano. Repito, por una parte se encontraban los esclavos comunes, luego estaban los esclavos inteligentes o que tenían una formación académica más sólida, y por último estaban los esclavos que eran guerreros que se convertían en gladiadores para divertir a los romanos. Bien, eso entonces son las 3 grandes instituciones que permitieron que el Imperio Romano perdurara por tantos años. Primero, la religión; segundo, el ejército, que eran los legionarios; y tercero, los esclavos o la esclavitud, que permitió que existiera una gran mano de obra, existieran muchos trabajadores, cierto, pero que también existieran personas que divirtieran a los romanos, y también existieran personas que educaran a los hijos de los romanos. Entonces, esas fueron las 3 grandes instituciones que permitieron que el Imperio Romano durara tanto tiempo. Nos bloqueó un poquito esto. ¿Me están escuchando hasta ahí? ¿Todo? Sí, profe, ¿Bien? sí lo está bien. Lo escuchamos claro con el agua, como el agua. Bueno, se nos paró esto un momentico, así es que nos paró la reproducción del video.
Se ve que sí eran muy sanguinarios. Sí, los romanos tienen esa característica y era que les gustaba, les encantaba la sangre, les apasionaba la sangre. Bueno, hasta ahí preguntas, comentarios, nos quedó todo claro hasta ahí. Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bueno, ya profe. está viendo Sí, nuevamente. profe. Bueno, ahorita vamos entonces a comenzar a analizar otro elemento importantísimo del Imperio Romano, que es la historia del Imperio Romano. El Imperio Romano, imagínense ustedes, tuvo 500 años, fue el imperio, ya hemos dicho, que más tiempo había durado, 500 años. Entonces es un imperio que tiene muchísima historia, ¿ya? Tuvo muchísimas guerras importantes, pero el día de hoy vamos a analizar todas las guerras ni la historia del Imperio Romano, pues porque por obvias razones no terminaríamos ni hoy, ni mañana, ni pasado. No tendríamos por lo menos 6 meses para conocer la historia del Imperio Romano, ¿cierto? Y además creo Entonces, que ¿qué vamos a también hacer? peleó con los griegos. Sí, pelearon con todo el mundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer, profe? Vamos a identificar los 3 momentos más importantes de la historia del Imperio Romano. Los 3 momentos más importantes de la historia del Imperio Romano. ¿Cuáles fueron esos 3 momentos? El primer momento es cuando se habla de la leyenda acerca de la creación del Imperio Romano, ¿cierto? ¿Cómo nace, según los romanos, según la leyenda de fundación de los romanos, cómo nacen los romanos? Esa leyenda se llama la leyenda de Rómulo y Remo. Repito, la leyenda de Rómulo y Remo. Sería el primer momento de la historia de Roma que vamos a estudiar. El segundo momento de la historia de Roma que vamos a estudiar es el momento en el que Roma se convierte en un imperio, el momento en el que Roma pasa de ser una república, una pequeña civilización, y se convierte en el imperio más poderoso de la antigüedad. Entonces vamos a conocer un poco sobre esa historia que tiene mucho que ver con el amor de un personaje muy importante que conoceremos que se llama Marco Antonio y de una mujer muy importante que se llama Cleopatra. Entonces vamos a conocer un poquito sobre esa historia de amor entre Marco Antonio y Cleopatra, que fue el inicio del Imperio Romano. Y finalmente vamos a conocer el momento o las causas por las cuales el Imperio Romano desaparece, ¿sí? Las causas que llevaron a que el Imperio Romano desapareciera por allá hacia el siglo V después de Cristo. En el siglo V después de Cristo, es decir, hace más o menos hacia el siglo 500, correcto. Entonces, vamos a conocer, ahora sí que ya nos pudo abrir esto, un poco sobre la historia, lo que les decía. Entonces, dividimos en 3 partes la historia del Imperio Romano, ¿no? 3 partes de la historia del Imperio Romano. Repito, esto no es todo, pues hay muchísimos hechos importantísimos, pero decidimos por cuestiones de tiempo detenernos solamente en estos 3. La leyenda de Rómulo y Remo. La leyenda de Rómulo y Remo. Todas las civilizaciones tienen una leyenda sobre su fundación, ¿cierto? Sobre su fundación. Y el Imperio Romano, pues también tiene su propia leyenda. Recordemos que para los griegos la leyenda comenzaba cuando Crono, que era el padre de todos los dioses, se comía a sus hijos, ¿cierto? Y logró Zeus escapar de esa muerte y luego asesinó a Crono y a partir de ahí nacen los dioses y a partir de ese nacimiento de los dioses, Zeus es el que crea a los seres humanos. Recordemos que es un poco así como a resumidas cuentas la leyenda de fundación de la civilización griega, ¿cierto? De la civilización griega. Nosotros también según nuestro texto sagrado, la Biblia, ¿cierto? Según la civilización hebrea, que fue la civilización donde nace el cristianismo, según los hebreos y la Biblia, los seres humanos nacieron ¿cómo? ¿Quién creó a los seres humanos? Dios Dios. dice, nos creó en 7 días. Creó la tierra en 7 días. En 7 días. El 7º día descansó.
Muy bien, efectivamente. Entonces, fíjense que cada civilización tiene su propia leyenda de fundación, ¿cierto? En ese orden de ideas, los romanos también tenían su propia historia de cómo fueron fundados, de cómo nacieron. Según la historia, existían dos hermanos. Existían dos hermanos que eran griegos. O sea que según la historia de los romanos, ellos vienen de los griegos. Según esa leyenda, existían dos hermanos que eran reyes. Uno era Amulio y el otro era Numitor. Numitor era el rey, ¿cierto? Era el rey de ese pueblo, de esa civilización, ¿cierto? Griega, pero tenía un hermano. El hermano era Amulio, ¿sí? Numitor era el rey y Amulio era el hermano. Pero resulta y pasa que Amulio era una persona muy, pero muy envidiosa. Él quería ser el rey. No quería que Numitor fuera el rey. Y entonces nuestro amigo Amulio, que era muy envidioso, decidió traicionar a su hermano y hacer un complot para derrocarlo del reino. Entonces, nuestro amigo Numitor tenía una hija que se llamaba Rea Silva. Rea Silva tenía dos hijos, uno se llamaba Rómulo y el otro Remo. Cuando Amulio logró destronar a su hermano Numitor del poder, del reino, ¿cierto? Lo logró desterrar, lo echó del reino y se quedó él como rey. Decidió entonces asesinar a los nietos o a los hijos de Rea Silva, que era la hija de Numitor, que eran Rómulo y Remo, eran unos bebés. ¿Por qué creen ustedes que Amulio quería matar a los nietos de Numitor? ¿Por qué creen ustedes para que ser el único rey, para ser el único rey? Para ser el único pero rey, si porque ya, porque dejó descendencia. Entonces, si habría descendencia, entonces la descendencia del Numitor iba a ser la futura, ¿cómo se llama? El futuro, futuro rey. así, el futuro rey, uno de los dos, Rómulo. Es correcto, muy bien. Entonces, recordemos que era un sistema monárquico, que el poder se transmitía por la sangre y que entonces los legítimos herederos al trono vendrían siendo Rómulo y Remo, que eran unos bebés. Por eso, el señor Amulio, que era muy envidioso, desterró a su tío, desterró ese echarlo de la ciudad, le tocó huir. Y los dos herederos al trono, Rómulo y Remo, que eran unos bebés, decidió matarlos, pero de alguna manera como que le dio pesar matarlos de forma fría, así que decidió mejor que ellos se murieran, y entonces los puso en una canasta y los echó al río, los echó en un río, y la canasta se fue con los bebés, se fue, digamos, navegando el río abajo. Él pensó pues que los bebés no sobrevivirían porque eran unos bebés recién nacidos, solos, era muy difícil que sobrevivieran. Pero resulta y pasa que cuando la canastilla llegó a la orilla, los bebés lograron bajarse de la canastilla y se encontraron con una loba. La loba tenía nombre y todo. La loba se llamaba Ruperta. La loba Ruperta, bajo todos los pronósticos que pensaron que se iba a comer a los bebés, la loba Ruperta los alimentó. La loba Ruperta le dio leche de mamar, ¿cierto? Y entonces los niños comenzaron a tomar la leche de la loba Ruperta y así vivieron, imagínense ustedes, por 4 años. Sobrevivieron por 4 años siendo amamantados por la loba Ruperta. Hasta que unos campesinos se los encontraron, ¿cierto? Se los encontraron, los adoptaron y se los llevaron a vivir a su casa. Rómulo y Remo entonces fueron creciendo hasta que ya tenían una edad más avanzada, cuando ya fueron bastante grandes, descubrieron toda la verdad, descubrieron que su abuelo Numitor era el legítimo heredero al trono y que ellos eran los que deberían heredar el trono y no Amulio, que había sido un traidor
y que había conspirado contra su propio hermano. Entonces Rómulo y Remo decidieron vengar a su abuelo y fueron hasta el templo, fueron hasta el castillo donde se encontraba Amulio y se enfrascaron en una lucha feroz. Sin embargo, y aunque Amulio era un gran guerrero, Rómulo y Remo tenían juventud y fuerza, y de esa manera lograron derrotar y matar y de paso vengar a su abuelo. Mataron a su tío abuelo Amulio y lograron encontrar a su abuelo Númitor, que había sido desterrado, y lo restituyeron a su legítimo trono. El abuelo de Rómulo y Remo, Númitor, estaba muy alegre, muy feliz por lo que había sucedido, que sus nietos habían luchado y habían vencido al traidor de Amulio, ¿cierto? Y en recompensa de eso, le dio una tierra para que fundaran su propia ciudad. Esa tierra se encontraba entre 7 colinas, ¿cierto? Y allí fundaron, ahí se fueron a vivir Rómulo y Remo. Sin embargo, cuando ya se fueron a vivir Rómulo y Remo, como todos los hermanos, pues muchas veces comienzan a discutir, a pelear, y entonces ellos tomaron una decisión. Rómulo y Remo dijeron, bueno, tú vas a vivir del lado de la parte de atrás de las 7 colinas y yo voy a vivir del lado de adelante de las 7 colinas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ambos habían discutido dónde sería el lugar perfecto para fundar la ciudad. Rómulo creía que era del lado de atrás y Remo creía que era del lado de adelante. Y entonces decidieron que cada quien viviera de su lado. Entonces Rómulo vivió del lado de atrás y Remo del lado de adelante. Hasta ahí todo bien. Cada quien está viviendo en su lugar. Pero, y habían puesto una regla. Nadie podía pasar ni de un lado ni del otro. Un día cualquiera, Remo estaba de fiesta en su parte de su territorio. Estaba de fiesta y se metió tronco de borrachera, ¿cierto? Y en esa borrachera pasó del lado de Rómulo, cruzó la línea, la frontera. Y Rómulo estaba muy enfadado porque su hermano Remo había pasado la frontera. Y entonces Rómulo asesinó a Remo. Peleando con Remo lo asesinó y quedó siendo el único gobernante, Rómulo, porque había matado a Remo. Sin embargo, Rómulo después se arrepintió de lo que había hecho, se sintió muy, muy culpable por haber asesinado a su hermano Remo, y en honor a eso, Rómulo le colocó Roma, en honor a Remo, le colocó Roma a la nueva ciudad, a la nueva civilización que fundó, y así entonces es la historia, según los romanos, cómo surgió la civilización de Roma, ¿correcto? Entonces, adelante. Esa historia en algo se parece a la historia de Moisés y de Moisés, de la Biblia. Una parte se parece. Cierto, porque a Moisés lo echaron también por un río, ¿cierto? De Egipto. Sí. Y también fue rescatado. También fue rescatado. Bueno, porque en esta ocasión Moisés no fue rescatado por una loba, sino por otras personas. En este caso fue rescatado por una loba. Pero bueno, esa es entonces la leyenda de Rómulo y Remo. Espero que le haya quedado muy claro. Es una historia muy bonita. Igualmente se la resumo. Decía que en un lugar muy lejano existían dos reyes, un rey que se llamaba Númitor, pero tenía un hermano que se llamaba Amulio, que era muy envidioso. Amulio entonces decidió conspirar contra su hermano Númitor y lo desterró. Igualmente, los herederos al trono, que eran Rómulo y Remo, sus nietos, decidió asesinar y echó al río. Sin embargo, lograron sobrevivir y fueron rescatados por la llamada quien los amamantó con su leche por 4 años hasta que fueron rescatados por unos campesinos. Rómulo y Remo entonces crecieron siendo hijos o creyendo ser hijos de los campesinos, pero cuando casi se hicieron adultos, descubrieron la verdad y decidieron vengar a su abuelo Númitor. Fueron hasta el palacio donde se encontraba su tío abuelo traidor Amulio y se enfrascaron en una lucha terrible donde Rómulo y Remo lograron vencer a Amulio, restituyeron en el trono a su abuelo Númitor, que quedó muy agradecido. Númitor en contraprestación o en recompensa le dio un territorio a Rómulo y Remo para que formaran una nueva ciudad. Rómulo y Remo pelearon por la ubicación de la ciudad, se dividieron la ciudad y en un momento de descuido Remo pasó al lado de Rómulo. Rómulo se dejó llevar por la rabia y asesinó a su propio hermano Remo, y en honor precisamente a Remo, porque después se arrepintió de haberlo matado,
le colocó a Roma el nombre de Roma en honor a su hermano caído que era Remo. De esa manera entonces la civilización romana, repito, según la leyenda de Rómulo y Remo. Bien, esa es la primera parte o el primer punto de la historia de Roma, la leyenda de Rómulo y Remo. Segundo punto, Octavio César, el momento en el que el imperio romano se convierte, en que la civilización de Roma se convierte en un imperio, Bien, en una época, antes de que se convirtiera en un imperio, la civilización romana estaba gobernada por dos gobernantes. Uno se llamaba Marco Antonio, el otro se llamaba Octavio César. ¿Ya? Era sobrino de Julio César, uno de los generales más importantes del Imperio Romano, ¿cierto? Se llamaba Julio César y su sobrino era Octavio César. ¿Ya? Octavio César, Octavio para no enredarnos, Octavio tenía una hermana que se llamaba Octaviana. ¿Ya? Octavio tenía una hermana que se llamaba Octaviana, ¿cierto? Octaviana tenía un esposo que se llamaba Marco Antonio. Y Marco Antonio gobernaba junto con Octavio. Está un poquito enredado, ¿cierto? Es básicamente lo siguiente. Habían dos gobernantes, Octavio y Marco Antonio. Marco Antonio era cuñado de Octavio. ¿Qué quiere decir? Que Marco Antonio era el esposo de la hermana de Octavio que se llamaba Octaviana. ¿Hasta ahí todo claro? ¿O está un poquito enredado? Yo ya entendí. ¿Sí? ¿Está un poquito enredado? Octavio y Marco Antonio gobernaban Roma. Octavio y Marco Antonio era cuñado de Octavio, es decir, que estaba todo en familia. Porque Marco Antonio era el esposo de la hermana de Octavio que se llamaba Octaviana. ¿Sí? Así de fácil y sencillo. Gobernaban los dos cuñados, Octavio y Marco Antonio. Hasta ahí todo bien. En esa época muy grande, ya el Imperio Romano gobernaba Roma, por supuesto, toda la península itálica, ya gobernaba Grecia y gobernaba también Egipto, ¿ya? Entonces, a Marco Antonio lo mandaron a que gobernara en Egipto. Marco Antonio fue a Egipto y cuando llegó a Egipto pasó algo que él nunca había pensado. Cuando llegó a Egipto, lo recibieron con los brazos abiertos y lo recibió nada más y nada menos que la mujer que se consideraba la mujer más hermosa del mundo en esa época, que se llamaba Cleopatra, era o fue la última faraona de Egipto. Cleopatra era también era una mujer muy, pero muy inteligente. Ella sabía que no podía pelear contra Roma, porque si peleaba contra Roma, lo más probable era que perdiera. Entonces, su estrategia consistía en hacerse amigo de Roma, ¿cierto? Entonces recibió con los brazos abiertos a Marco Antonio. Marco Antonio, cuando llegó a Egipto, se encontró que lo que más le llamó la atención no fue el recibimiento de Egipto, de los egipcios, sino la hermosura y la belleza de Cleopatra, ¿ya? Cleopatra, repito, era una mujer muy, muy bella y a Cleopatra también le llamó mucho la atención lo apuesto que era Marco Antonio. Para resumir la historia, podemos decir que eso fue amor a primera vista. Marco Antonio se enamoró perdidamente de Cleopatra y Cleopatra se enamoró perdidamente de Marco Antonio. Todo estaría bien si no hubiera un pequeño problema, y es que Marco Antonio ya estaba, ¿qué? Casado. Con Octaviana. Estaba Marco casado nada más y nada menos que con la hermana del otro gobernante de Roma, que era Octavio, era Octaviana, la esposa de Marco Antonio. De todas maneras, como Egipto y Roma estaban un poquito lejos para la época, pues Marco Antonio se entregó a su aventura amorosa con Cleopatra y Cleopatra pues también se entregó a su aventura amorosa con Marco Antonio. Pero tú sabes que la gente chismosa, que la gente es muy, muy, muy chismosa.
Y si echemos ahora que hay Facebook, hay WhatsApp y todo lo demás, imagínense en esa época que no había nada. Entonces en esa época la gente lo que se el chisme. Allá le llegaron con el chisme a Octaviana de que Marco Antonio le estaba haciendo infiel con Cleopatra. Octaviana se puso muy rabiosa, muy enfadada y lloró y quedó muy desolada, muy entusada, como decimos en la actualidad. Octavio pues encontró a su hermana llorando, a su hermana totalmente desesperada, a su hermana entusada y le preguntó por qué lloraba. Octaviana le dijo, no, porque ese desgraciado, ese perro de Marco Antonio me está haciendo infiel con, con la, la Cleopatra esa, la bandida esa de Cleopatra. Entonces Octavio César se llenó de mucha rabia por lo que estaba sucediendo con su hermana Cleopatra, perdón, con su hermana Octaviana, y además por sus sobrinos, porque Octaviana y Marco Antonio tenían muchos hijos, tenían 4 hijos, y entonces eso llenó de mucho odio a Octavio César, y entonces decidió vengar el honor de su hermana Octaviana. ¿Y cómo lo iba a vengar? Iba a ir hasta Egipto e iba a matar a Marco Antonio. Entonces Octavio César armó un ejército enorme, gigante, y decidió ir a Egipto, pero había un pequeño problema. Para ir a Egipto pues tenían que atravesar, recordemos, el mar Mediterráneo. Entonces nuestro amigo Octavio César armó una flota enorme, grandísima, y atravesó el mar Mediterráneo. Cuando Marco Antonio y Cleopatra vieron venir el ejército de Octavio César, pues se enfrentaron contra él, se enfrentaron contra ese ejército, pero el ejército de Roma, por supuesto, era mucho más fuerte que el ejército de Egipto. La derrota de Egipto era inevitable y la captura de Marco Antonio era inevitable, pero Cleopatra estaba perdidamente enamorada de Marco Antonio y dijo que prefería morir antes de que la separaran de su amor. Y entonces Cleopatra decidió suicidarse, se tomó una serpiente cascabel muy famosa y se la enrolló en el cuerpo. Esta serpiente le mordió el cuello y le transmitió el veneno, y de esa manera Cleopatra murió porque prefería la muerte antes que la separaran de su amor Marco Antonio. Marco Antonio, cuando se enteró de que Cleopatra había muerto, pues también se llenó de mucha tristeza y mucho dolor y decidió también suicidarse porque él no podía vivir en este mundo sin su amada Cleopatra. Y entonces Marco Antonio también se suicidó. Y ese fue entonces el desenlace de esa historia de amor entre Marco Antonio y Cleopatra, quienes murieron por amor. Pero además fue el inicio del imperio, porque como Marco Antonio, el otro gobernante de Roma, había muerto, solamente quedaba un solo gobernante, que era ¿quién? Octavio César. Octavio César. Y entonces Octavio César, cuando ya quedó solo gobernando Roma, decidió convertirse en emperador, en ser el único emperador, y se cambió el nombre de Octavio César por Augusto, que quiere decir el elegido, el divino, el sagrado. Augusto se convirtió entonces en el primer emperador del Imperio Romano, y desde esa época ya Roma se convertiría en un imperio, es decir, que solamente estaba gobernado por un hombre, ya más nunca estaría gobernado por 2 personas. Desde ese momento estaría gobernado por un solo emperador, y ese fue entonces el nacimiento del Imperio Romano, o el momento, no tanto el nacimiento del Imperio Romano, sino el momento en el que Roma se convierte en un imperio, es decir, que es gobernado por una sola persona y que el poder es hereditario, ¿correcto? Preguntas, comentarios, interrogantes sobre la historia de Octavio César y del imperio y el nacimiento del Imperio Romano. No salieron muy románticos. Salieron muy románticos, ¿cierto? ¿Alguien más? ¿Todo claro? No, profe, todo claro. Bueno, le resumo entonces rápidamente la historia de Octavio César, Marco Antonio y Cleopatra. Decíamos que antes de que Roma se convirtiera en un imperio, estaba gobernado por 2 personas. Uno era Marco Antonio y el otro era Octavio. Octavio y Marco Antonio eran cuñados, porque Marco Antonio era el esposo de la hermana de Octavio, que se llamaba Octaviana. A Marco Antonio lo mandaron a gobernar en Egipto. Cuando llegó a Egipto, lo recibió Cleopatra, que era la última faraona de
los egipcios y era muy hermosa. Marco Antonio se enamoró perdidamente de Cleopatra, igualmente Cleopatra se enamoró perdidamente de Marco Antonio. Entonces ellos vivieron su aventura de amor hasta que Octavia, su legítima esposa, se enteró de lo que estaba sucediendo en Egipto y entonces quedó muy decepcionada. Octavio, que era el otro gobernante de Roma y hermano de Octavia, pues sintió mucha rabia porque Marco Antonio había jugado por su hermana y decidió vengar el honor de su hermana capturando a Marco Antonio. Por eso decidió armar un ejército enorme para conquistar Egipto y capturar a Marco Antonio y a Cleopatra. Cuando el ejército de Egipto fue derrotado, la derrota de Marco Antonio y Cleopatra era inevitable. Cleopatra, al ver que iba a ser separada de Marco Antonio, decidió quitarse la vida con una serpiente porque no podía vivir sin el amor de su amado Marco Antonio. Cuando Marco Antonio se dio cuenta de que Cleopatra se había suicidado por amor, pues también decidió suicidarse porque él tampoco podría vivir sin su amada Cleopatra. Y cuando muere Marco Antonio, queda como único gobernante Octavio, y entonces se convierte Octavio en emperador, se cambia el nombre a Augusto y se convierte en el primer emperador del Imperio Romano. Veamos un poquito. ¿Cómo se suicida Marco Antonio? ¿Cómo se suicida Marco Antonio? Marco Antonio creo que se toma un veneno. Veamos un poquito algunas unas imágenes también de esto. Repito, no tiene sonido. No me pregunten, profe, no oigo. Obviamente no van a oír porque no tiene sonido. Ya, entonces, veamos las imágenes para conocer un poquito más de la historia de Marco Antonio y Cleopatra. Cierto. Aquí, por ejemplo, vemos a Egipto. Este es Egipto. Cierto. Este es Egipto. Qué bonito era Egipto con sus obras de construcción, con su infraestructura, con sus grandes... y en Egipto, pues ahí se encontraba nada más y nada menos. Bueno, ahí va llegando Marco Antonio va llegando ahí y ve a la hermosa Cleopatra. Cuando ve a la hermosa Cleopatra, se enamoran perdidamente Marco Antonio y Cleopatra y comienzan una historia de amor, ¿cierto? Ya ahí le llegan con el chisme, los senadores le llegan con el chisme a Octavio de que Marco Antonio está enamorado de Cleopatra. Entonces, Octavio arma un ejército enorme, ahí está Octavio, para pelear y vengar el honor de su hermana Octaviana. La guerra fue terrible porque algunos soldados romanos apoyaban a Marco Antonio y otros soldados romanos apoyaban a Octavio, ¿cierto? Entonces la guerra fue muy fuerte entre los mismos ejércitos de Roma, ¿cierto? Luego que Octavio logró la victoria contra el ejército que estaba a favor de Marco Antonio, decidió pues ir directamente hasta Egipto a capturar a Marco Antonio y vengar el honor de su hermana Octaviana, ¿cierto? Tenía que atravesar entonces el mar Mediterráneo para poder llegar de Roma a Egipto. Ahí podemos ver entonces la construcción de Egipto. Ahí podemos ver entonces cuando los barcos egipcios, estos son los barcos egipcios, se van a enfrentar contra los barcos romanos, ¿cierto? Contra los barcos romanos en una batalla épica, una batalla épica entre los romanos y los egipcios, pero finalmente los vencedores fueron los romanos. Los romanos lograron la victoria contra los egipcios. Ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo los barcos egipcios se hunden y son totalmente incendiados por el gran imperio, el gran ejército del imperio romano, ¿cierto? Ahí están incendiados los barcos egipcios. Marco Antonio entonces se da cuenta de que es inevitable la captura por parte de Octavio. El ejército del imperio romano había obtenido la victoria y Cleopatra se da cuenta de que va a ser separada de su amor y entonces toma la decisión, ¿cierto? Toma la decisión de suicidarse porque prefiere morir antes que la separen de su eterno amor Marco Antonio. Ahí vemos entonces el cuarto de Cleopatra ya muerta sobre su lecho. Y ahí finaliza, repito, la historia de amor entre Cleopatra y Marco Antonio.
Disculpa un momentico por aquí que está lloviendo. Vamos a cerrar la ventana porque está cayendo el agua. Disculpa un momentico. Ok. Listo, jóvenes. Preguntas, comentarios sobre la historia de Marco Antonio, de Cleopatra o la leyenda de Rómulo y Remo. ¿Todo nos quedó claro? Pero si le digo algo, cuando usted mostró el video, la arquitectura de ese Egipto es muy idéntica cuando yo me vi la novela de Moisés y los 10 mandamientos. Sí. Sí, porque Egipto, Moisés, recordemos que era precisamente en Egipto, ¿no? La historia de Moisés se desarrolla precisamente en Egipto porque recordemos que los hebreos perdieron la guerra con Egipto y entonces se convirtieron ¿en qué? ¿En qué se convirtieron los hebreos cuando perdieron la guerra con Egipto? Esclavos. En esclavos. Y a los esclavos les tocaba trabajar en Egipto, les tocaba construir las pirámides, ¿cierto? Entonces, esa es la historia. Luego Moisés llega a liberar al pueblo de Dios. Lo iba a liberar de Egipto, porque Egipto los tenía convertido en esclavos porque habían perdido la guerra, ¿cierto? Y entonces, para liberarlos, recordemos, les echa las 7 plagas de Egipto, ¿no? Esa es una historia que se encuentra en la Biblia. Bueno, ya para terminar el día de hoy, vamos a ver la caída del Imperio Romano. El Imperio Romano decíamos que fue el imperio más grande en la historia de la humanidad, que duró muchísimo tiempo, que duró nada menos 500 años, 5 siglos. Ha sido el imperio que más tiempo ha durado, pero cayó, desapareció. ¿Cuáles fueron las causas de la caída del Imperio Romano? Vamos a conocerlas a continuación. Fueron 4 las causas de la caída del Imperio Romano. La primera, la división del imperio. Profe, ¿por qué el Imperio Romano se dividió? Resulta y pasa que había un emperador, uno de los últimos emperadores, se llamaba Teodosio. Teodosio tenía un pequeño problema. Tenía 2 hijos. Esos 2 hijos eran cipotes de peleonero. Esos peleaban por todo, peleaban absolutamente por todo. Desde que estaban pequeños eran hermanos que pasaban peleando. Entonces Teodosio estaba preocupado. Estaba preocupado, ¿por qué? Porque él decía, si se pelean por absolutamente todo, ahora que yo me muera, pues seguramente también van a pelear para ver quién va a ser el emperador del imperio, ¿cierto? El Imperio Romano. Entonces Teodosio se le ocurrió una idea que digamos que fue buena para él, pero no tan buena para el imperio. Fue buena para él como padre, pero no tan buena para el imperio. ¿Cuál fue la idea que se le ocurrió para que sus 2 hijos no se mataran cuando él se muriera? Pues decidió dividir el imperio en 2. El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Le entregó una parte del imperio a un hijo y le entregó la otra parte al otro hijo para que no se matara. El Imperio Romano de Occidente con capital en Roma y el Imperio Romano de Oriente con capital en Constantinopla, ¿ya? Que era una ciudad muy importante que había creado, recuerden, el emperador, recuerden cómo se llamaba ahí se acuerdan, cómo se llamaba el emperador que se convirtió al cristianismo, al que se convirtió al cristianismo. Constantino, bueno. Constantino, muy bien. Constantino había fundado una ciudad en su honor que se llamaba Constantinopla. Y Constantinopla, con el pasar de los años, se convirtió en una de las ciudades más importantes de todo el mundo, junto con la ciudad de Roma. Es por eso que cuando Teodosio dividió el imperio en 2, Imperio Romano de Occidente e Imperio Romano de Oriente, la capital del Imperio Romano de Occidente era Roma y la capital del Imperio Romano de Oriente era Constantinopla, la ciudad que había fundado Constantino muchos años atrás. ¿Correcto? El Imperio Romano de Occidente estaba formado por todo el centro de Europa. Todo el centro de Europa estaba formado por Gran Bretaña, las islas de Gran Bretaña, y estaba formado por el norte de África.
Por su parte, el Imperio Romano de Oriente estaba formado, por supuesto, por Constantinopla, estaba formado por Grecia y estaba formado por las ciudades del Medio Oriente. Es importante anotar que Constantinopla no fue fundada directamente por Constantino, sino que en Constantinopla quedaba una antigua ciudad griega que se llamaba Bizancio. Y sobre esa ciudad, Constantino fundó la ciudad de Constantinopla. Ese es un dato importante, porque más adelante, pues, en la Edad Media, Constantinopla se va a convertir en el imperio más poderoso de la Edad Media, llamado el Imperio Bizantino, en honor a la antigua ciudad de los griegos que se llamaba Bizancio. Pero bueno, ahorita no nos vamos a enredar en esa historia porque esa es otra historia que van a ver Dios mediante el año que viene los que lleguen a séptimo. Lo que nos interesa en este momento es que el Imperio Romano fue dividido en dos: Imperio Romano de Occidente, Imperio Romano de Oriente, por el emperador Teodosio, para que sus hijos no se mataran. ¿Ya? Eso fue muy importante. ¿Por qué? Porque eso debilitó al Imperio Romano. No es lo mismo tener un imperio así de grande, con un ejército muy fuerte, a tener la mitad del imperio con la mitad del ejército. Así, son, digamos que, razones muy obvias, ¿cierto? Razones muy obvias. Entonces, al dividir el imperio en dos, obviamente el Imperio Romano también, el ejército del Imperio Romano también se divide en dos, ¿cierto? La fuerza del Imperio Romano también se divide en dos, y esto, por supuesto, debilitó enormemente al imperio. ¿Ya? Esa fue entonces la primera causa de la caída del imperio, la división del Imperio Romano en dos. La segunda causa de la caída del Imperio Romano fue que el Imperio Romano decidió dejar de invadir. Es decir, el Imperio Romano ya era muy grande y los emperadores dijeron, bueno, pero ya somos ya muy grandes, ya para qué vamos a seguir conquistando más territorio, ya no queremos tener más territorio, ya nos conformamos con el territorio tan grande que tenemos, porque ya se nos está haciendo muy difícil gobernar un territorio tan grande. Entonces decidieron que el Imperio Romano no iba a conquistar más territorio. Y esto causó un gran problema, causó un gravísimo problema. ¿Cuál fue ese gravísimo problema? Que recordemos que los trabajos, la mayor parte de los trabajos lo hacían ¿quiénes en el Imperio Romano? Los esclavos. Los esclavos, bien. ¿Y los esclavos, cómo surgían los esclavos? A través de las guerras, cuando una civilización perdía. Muy bien, pero si no habían guerras, tampoco podría haber ¿qué? Cuando un imperio ganaba y lo derrotaba. Tampoco podría haber esclavos, ¿cierto? Y si no había esclavos, pues no había quien trabajara, quien hiciera los trabajos más pesados, sobre todo los trabajos de la agricultura, que es, Los por comunes. supuesto, ya no había esclavos de eso porque ya no había más guerra. Entonces no había quien cultivara la tierra. Y si no había quien cultivara la tierra, entonces, ¿qué pasaba? No había qué. Sequía. No había Comida. qué. No había comida. No había comida. Y si no había comida, había hambruna. Y si la gente tenía hambre, entonces la gente salía a protestar, salía a hacer huelga, salía a marchar. Y entonces había un descontento enorme en Roma porque nunca habían pasado eso, que no tuvieran esclavos, que no hubiera quien cultivara el campo, que no hubiera comida. Pues los romanos no estaban acostumbrados a trabajar en el campo, los romanos se dedicaban a divertirse, a ver el circo romano, de pronto a trabajar en el comercio, a trabajar en la artesanía, pero no estaban acostumbrados a trabajos tan pesados como la agricultura porque nunca les había tocado hacerlo, ya que ese trabajo les tocaba siempre a los esclavos. Pero ahora, debido a que el Imperio Romano no iba a invadir ni conquistar más territorio, pues ya no había más esclavos, no había quien cultivara, y eso llevó a hambrunas enormes, y la hambruna llevó a que la gente se rebotara, la gente saliera a protestar, la gente hiciera huelga, la gente pues se levantara contra el gobierno. Entonces ya tenemos tenemos dos razones o dos causas que llevaron a que el Imperio Romano se debilitara. Primero, la división del imperio. Segundo, la escasez de esclavos que llevó a una gran hambruna y a protestas. Y tercero, fue las divisiones internas. Dentro de los generales legionarios del ejército de Roma, comenzaron a haber muchos generales ambiciosos, muchos generales
que ahora querían ser el emperador. Ellos no querían liderar el ejército, sino que ellos se querían convertir en reyes, en emperadores. Y entonces comenzaron a haber guerras internas entre los mismos soldados, los mismos generales y el mismo ejército de los romanos, porque comenzaron a disputarse quién iba a ser el emperador, ¿cierto? Todos los generales se convirtieron en personas muy, muy ambiciosas que querían ellos mismos gobernar. Y eso llevó a guerras internas entre los mismos soldados, entre los mismos generales, entre los mismos ejércitos de Roma. Y obviamente eso causó una gran debilidad, una gran inestabilidad. Esas son entonces las tres causas por las cuales el Imperio Romano se debilitó. Ojo, una cosa es que el Imperio Romano estaba debilitado y otra cosa es que desapareciera. El Imperio Romano estaba debilitado, ¿cierto? Ya estaba débil, pero aún existía. ¿Cuándo entonces desaparece el Imperio Romano? ¿O por qué desaparece el Imperio Romano? Bueno, aprovechando de que estaba débil, surgieron unos señores que se llamaban los bárbaros, los pueblos bárbaros. ¿Quiénes eran los pueblos bárbaros? Los pueblos bárbaros eran pueblos que se encontraban a las afueras del Imperio Romano. Aquí vamos a ubicarnos en este mapa que está aquí. Este es el mapa del continente ¿de qué? De Roma. Digo, de Europa. Europa. El continente de Europa. Y aquí abajito del continente de Europa debe estar el continente ¿de qué? El que estoy señalando. Oceanía. No, debajo de Europa, ¿qué continente está? África. África. Bueno, este mapa que está aquí es el mapa del Imperio Romano. Todo lo que es rojito, todo lo que es rojo, hacía parte del Imperio Romano. Como pueden darse cuenta, el Imperio Romano era muy, muy grande. Pues tenía el control del norte de África, tenía el control de lo que es actualmente la península ibérica, tenía el control de lo que es actualmente Francia, tenía el control de lo que es actualmente Italia, la península itálica, tenía el control de lo que es actualmente Grecia, es decir, la península balcánica, y tenía el control también de el Medio Oriente. O sea, el Imperio Romano era muy, muy grande. A las afueras del Imperio Romano, en un lugar que se llamaba Germania, que se encontraba en el centro de Europa, se encontraban varios pueblos, no era uno, repito, no era un solo pueblo, eran varios pueblos. A estos pueblos los romanos los llamaban los pueblos bárbaros. La palabra bárbaro quiere decir extranjero, foráneo. ¿Ya? Aquí se encontraban pueblos como los suevos, los vándalos, los lombardos, ¿cierto? Los visigodos, los álamos y los ostrogodos. Todos estos pueblos vivían afuera del Imperio Romano. Estos pueblos eran muy inferiores en avances tecnológicos. Los romanos pues consideraban inferiores a estos pueblos porque no tenían los adelantos tecnológicos que tenían los romanos. Para que sepan, los romanos, por ejemplo, ya tenían alcantarillas, donde las aguas negras salían por las alcantarillas. Los romanos ya tenían acueductos. Imagínate, hace 2000 años ya los romanos tenían acueductos. Es decir, cuando ellos querían, salían y conseguían el agua para bañarse, para sus alimentos. Tenían sistemas de acueductos que les permitían traer el agua de las montañas hacia las ciudades. Tenían ciudades nada más y nada menos de 1 millón de habitantes. La ciudad de Roma era la ciudad más grande de la antigüedad y tenía 1 millón de habitantes. Era una ciudad grandísima, grandísima. Imagínate tú, pero teniendo en cuenta que vivían hace 2000 años, ¿cierto? Entonces, para vivir 1 millón de personas, pues se necesitan muchas cosas, ¿cierto? Entonces, Roma era una ciudad enorme y estaba muy, muy adelantada tecnológicamente hablando, repito, en esa época. Los pueblos bárbaros eran pueblos que tecnológicamente pues vivían muy atrasados, vivían muy arcaicamente, ¿cierto? Y vivían y admiraban, los pueblos bárbaros admiraban mucho a los romanos pues por sus adelantos tecnológicos, ¿ya? Los pueblos bárbaros vivían ahí afuera de Roma tranquilamente y todo estaba bien hasta que apareció un grupo que venía desde Asia. En Asia hay una zona de Asia
que se llama el Himalaya, ¿cierto? Allá se encuentra la montaña más alta del mundo que se llama ¿cómo? ¿Alguien sabe cómo se llama la montaña más alta del mundo? Monte Everest. Monte Everest. El Monte Everest, ¿cierto? Se encuentra en el Himalaya. El Himalaya es una formación rocosa, montañosa. Dentro de esa formación rocosa montañosa sobresale una montaña sobre todas, que es la montaña más grande del mundo, que es el Everest, que mide nada más y nada menos que 8.848 metros de altura, o sea que es una cosa altísima. Pero bueno, lo que nos interesa es que en esa zona de ahí es muy montañosa y al ser montañosa, pues una zona que tiene poca tierra fértil. No hay mucha tierra fértil en esa zona del mundo. Y allí vivían un pueblo asiático que se llamaban los hunos. Hunos, H-U-N-O-S, los hunos. Los hunos tenían un pequeño problemilla. ¿Cuál era el pequeño problemilla de los hunos? Y era que no tenían tierra para cultivar, porque era una zona muy montañosa. Entonces los hunos decidieron invadir el centro de Europa, para buscar tierras fértiles. El problema es que en el centro de Europa, ¿quién vivía? Roma. No. ¿Quién vivía en el centro de Europa? Los bárbaros. Los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros vivían en el centro de Europa. Entonces, los hunos se fueron al centro de Europa a enfrentarse contra los pueblos bárbaros. El problema para los bárbaros era que los hunos tenían un líder que se llamaba Atila. Si lo han escuchado, se llamaba Atila. Y Atila no era cualquier líder, era un guerrero terrible, un guerrero feroz que todos les tenían miedo, hasta los romanos le tenían miedo a Atila. Tanto así que le pusieron como sobrenombre el azote de Dios. Imagínate tú, se llamaba Atila el azote de Dios. Atila y su ejército de hunos, que se caracterizaban porque eran excelentes jinetes y eran excelentes arqueros, es decir, que podían ir manejando el caballo, conduciendo el caballo e ir tirando flechas, se enfrentaron contra los bárbaros en una pelea sangrienta, pero los hunos eran mucho más poderosos y derrotaron a los bárbaros. Los bárbaros entonces, cada vez que escuchaban que venían los hunos, huían, salían corriendo. Y entonces los bárbaros comenzaron a huir de los hunos. ¿Y hacia dónde huyeron los bárbaros? ¿Hacia dónde creen ustedes que huyeron los bárbaros? Roma. Roma. Hacia Roma. Y entonces los bárbaros entraron y comenzaron a cruzar la frontera del Imperio Romano para huir de los hunos, y los romanos no querían que los bárbaros entraran. Pero cuando comenzaron a enfrentarse contra los bárbaros, los romanos estaban en una condición de debilidad. ¿Por qué los romanos estaban débiles? A ver, ¿quién se acuerda? Porque fueron separadas y los generales querían volverse Por la separación y por lo que no tenían esclavos. Exactamente. Muy bien, efectivamente. Entonces los romanos no pudieron contener, a ver, cerramos los micrófonos, gracias. Los romanos no pudieron contener el avance de los pueblos bárbaros. Hay un micrófono abierto, cerramos los micrófonos. Hay un micrófono abierto, cerramos los micrófonos. ¿Quién tiene el micrófono abierto? Hay un micrófono abierto, cerramos los micrófonos. Cleaner, cierra el micrófono, Cleaner. Cliver Manuel, cierra el micrófono. Ya lo cerró. Yo lo tengo apagado, profe. Bueno. No lo tenía prendido. Bueno, cerramos. Y me llamo Cliver, no Cleaner. Bueno, Cliver, cierra el micrófono. Bueno, seguimos acá entonces, señores. Le decía entonces que los pueblos bárbaros no pudieron, perdón, los romanos no pudieron contener el ataque de los bárbaros porque se encontraban débiles. Ya habíamos hablado que se encontraban débiles por varias razones, porque se habían dividido en dos,
porque Teodosio lo había dividido en dos, porque no había esclavos y eso trajo revueltas internas y porque el ejército se estaba peleando entre ellos. Entonces, todas esas razones llevaron a que el Imperio Romano se encontrara en un estado de debilidad y no pudiera contener a los pueblos bárbaros que comenzaron a invadir. Entonces, por ejemplo, los vándalos, como aquí podemos ver, los vándalos cómo entraron por todo el Imperio Romano, incluso llegaron hasta el norte de África. Los visigodos pues entraron a lo que era en esa época Grecia y siguieron avanzando hasta la península ibérica. Los lombardos hicieron lo mismo, los ostrogodos, los suevos, mejor dicho, todos los pueblos bárbaros comenzaron a invadir el Imperio Romano hasta que finalmente en el siglo V los ostrogodos invadieron nada más y nada menos que la ciudad de Roma y la saquearon, la robaron y desde ese momento el Imperio Romano de Occidente desapareció. El Imperio Romano de Occidente desapareció en el siglo V debido a las invasiones de los pueblos bárbaros. Y el Imperio Romano de Oriente va a sobrevivir 10 siglos más. Va a sobrevivir 10 siglos más, pero ya no va a sobrevivir con características romanas, sino que se va a parecer un poquito más a los griegos, como ya dijimos, sino que se va a llamar Imperio Bizantino. Imperio Bizantino, pero ya esa es otra historia. Lo que nos interesa saber entonces es que los hunos invadieron a los bárbaros a su vez invadieron a los romanos no pudieron contener a los bárbaros porque estaban débiles y finalmente los pueblos bárbaros terminaron derrotando al Imperio Romano en el siglo V después de Cristo, es decir, en el año 500 después de Cristo. Si fue en el año 500 después de Cristo, eso fue más o menos ¿cuántos años? Hace 1500 años, 1500. Aproximadamente, muy bien, 1500 años, efectivamente. Bien. Profe, y le puso otra pregunta. Adelante. Una pregunta, es decir, Roma, o sea, usted sabe la actual Roma, ¿verdad? O sea, esa misma Roma está ubicada en la Roma de esa época. Muy buena pregunta, efectivamente. La ciudad de Roma, hoy por hoy, es la capital del país de Italia. Cierto, la ciudad de Roma hoy es la capital del país de Italia y sí, efectivamente, la ciudad de Roma está ubicada, la actual ciudad de Roma está ubicada en lo que era la antigua ciudad de Roma. Es más, allí en la ciudad de Roma pueden encontrar muchos de las ruinas, muchas de las obras arquitectónicas y todavía del Imperio Romano que hasta hoy todavía se han conservado. Por ejemplo, el Coliseo Romano todavía se encuentra ubicado ahí en la ciudad de Roma. Cuando tengan la oportunidad algún día de ir a Europa, ir a visitar a Italia, ir a visitar a Roma, pues podrán visitar, espero yo, todavía el Circo Romano, que está todavía ubicado en el centro de la ciudad de Roma, de la actual ciudad de Roma. Todavía hoy por hoy Roma sigue siendo un país. No, ya Roma no es un país. Hoy Roma es una ciudad del país de Italia. O sea, el país ya no se llama Roma, sino que se llama Italia. Y la capital de Italia se llama, si es la misma ciudad de Roma. ¿Correcto? Ok, bueno. Sí. Bueno, entonces resumo rápidamente esto de la desaparición del Imperio Romano. Primero, el Imperio Romano se debilitó por varias razones. Primero, porque el imperio fue dividido en dos. Segundo, porque decidieron no invadir más territorio y esto llevó a una escasez de esclavos y la escasez de esclavos llevó a una escasez de mano de obra y la escasez de mano de obra llevó a una crisis alimentaria y hambrunas y a revueltas internas de las personas protestando porque no había que comer. También se debilitó porque habían guerras internas entre el ejército romano. Esas tres razones llevaron a que el ejército romano se debilitara, pero la razón que llevó a que el ejército romano desapareciera fue que un pueblo que venía de Asia, llamado los hunos, invadieron el centro de el centro de Europa. En el centro de Europa vivían los pueblos bárbaros, ¿cierto? Los hunos eran unos guerreros muy fuertes y entonces los pueblos bárbaros le temían a los hunos. Los pueblos bárbaros entonces les tocó invadir Roma para huir de los hunos. Los romanos no pudieron contener las invasiones de los pueblos bárbaros
porque ya hayamos dicho que se encontraban debilitados por las razones anteriormente expuestas, y esto llevó a que los pueblos bárbaros invadieran todos los territorios del Imperio Romano. En el siglo V, después de Cristo, se dio la invasión más importante, que fue que los ostrogodos, uno de los pueblos bárbaros, invadió nada más y nada menos que la ciudad de Roma. Entre los pueblos bárbaros más famosos tenemos a los visigodos, los ostrogodos, los vándalos, los anglos, los sajones y los lombardos. Son los pueblos bárbaros más importantes que existieron. Ok, jóvenes, preguntas. Sí,